Buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar acompañándonos en esta sesión del diplomado. Mi nombre es Freddy Ordóñez y voy a acompañarlos en esta ocasión en el desarrollo del módulo número 10, licenciamiento y régimen sancionatorio ambiental. Y la importancia de este módulo va mucho más allá de lo que es, en el sentido estricto, el marco normativo del licenciamiento ambiental y de, digamos, que inicialmente se postula o se desarrolla en la Ley 99 y está orientado o tiene que ver con las implicaciones mismas de lo que es el licenciamiento, las licencias ambientales y como una de las formas o de las puestas en marcha del derecho ambiental que guardan mayor relación o mayor interacción con otros aspectos del derecho y con elementos propios de otras áreas que tienen que ver con el desarrollo social y la vida, digamos, los planteamientos comunitarios, los planteamientos sociales y lo que sería, digamos, una lectura que desborda lo estrictamente ambiental y tiene, digamos, otros fuertes componentes de la construcción de la sociedad. En este sentido, digamos, estamos, si se quiere, ante una de las formas por medio de las cuales podemos ver también lo que es el amplio campo de lo que es el derecho ambiental, ¿sí? Y lo que es la actuación estatal frente a ese derecho ambiental. Y allí surgen, digamos, algunos elementos o consideraciones de tipo general que nos permiten también entender y ver hacia dónde se mueve el derecho ambiental en nuestro país y hacia dónde se mueve el derecho ambiental de forma general y, por supuesto, situaciones o dinámicas y cambios del derecho que a los que no son ajenos los temas de las licencias ambientales, ¿no? Esto bajo una premisa inicial muy fuerte y es que el derecho no es estático, ¿sí? Que el derecho está en un constante movimiento, una constante evolución y por tanto y a esta situación, a este movimiento, a esta evolución, pues no es ajeno el derecho ambiental. Derecho ambiental que también hay que señalarlo, pues es un derecho de, digamos, es una construcción discursiva, regulatoria, bastante moderna, bastante nueva, si se compara con otros aspectos del derecho. Pensemos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el derecho civil o con otras áreas de, por ejemplo, el derecho público, el derecho internacional humanitario, a manera de ilustración, como algunos aspectos que son como algunas construcciones discursivas que son mucho más antiguas y, e incluyen, por supuesto, también estas construcciones discursivas, otras que también son otros tipos de derechos relacionados con el derecho ambiental que también son un poco más antiguos, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en lo que son los derechos sociales, ¿no? Una construcción anterior a lo que ha sido la evolución del derecho ambiental. Y esta evolución del derecho ambiental, pues en nuestro país ha pasado por no ha sido ajena a la construcción a nivel global y en ello se refleja en las diferentes etapas y en los diferentes puntos fuertes del derecho, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en una ley segunda, ¿sí? Y en su construcción en ese momento y su horizonte, su orientación, luego
estoy pensando en una ley 99 del 93 con otro horizonte, otro contexto, otras lecturas. Y bueno, finalmente lo que han sido la construcción de aspectos regulatorios del derecho ambiental, aspectos también que por supuesto han incluido el diseño de una nueva institucionalidad en la cual, digamos, para el caso concreto del día estaría la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ¿no? Y entonces tenemos este derecho que se ha venido construyendo en diferentes momentos y que por supuesto tiene diferentes orientaciones, perspectivas, lo que algunos denominan, por ejemplo, espíritu de la norma, ¿sí? Y eso, digamos, pues también allí nos demuestra que hay una constante evolución y que en esa evolución pues hay un diálogo, hay unas apuestas que van siendo transformadas, y esas apuestas en las que van siendo transformadas, por supuesto, también incluyen, o en esas se incluye o se incumbe a lo que es las licencias ambientales y el derecho ambiental, ¿no? Esto, digamos, nos lleva a, digamos, esto relacionado con el tema del licenciamiento ambiental. Lo repito porque es uno de los componentes en los que más claramente se desborda el escenario, digamos, de la protección, el escenario de la conservación, ¿sí? De lo estrictamente o lo relacionado estrictamente con el ambiente, para llegar a otras apuestas, a otras formulaciones, a otros planteamientos, como el mismo desarrollo sostenible o como la justicia social o la justicia ambiental, ¿no? Muy directamente relacionado con todo lo que tiene que ver con estas apuestas de proyectos, obras o actividades que son desarrolladas y son planteadas, digamos, en el marco, digamos, de unas apuestas de carácter fundamentalmente económico, ¿no? Entonces, partiendo de eso, tenemos allí que hay esa dinámica del derecho, pues nos lleva, y del derecho ambiental nos lleva a hablar de una serie de discursos que han venido siendo construidos y que no son ajenos a este tratamiento o a este componente de las licencias ambientales, como lo podremos ver precisamente por la jurisprudencia que ha abordado lo que son las licencias ambientales, ¿no? O la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en la cual se ha venido tocando y desarrollando ese tema. Y es que pasamos de un primer momento de un discurso del derecho en clave o en perspectiva medioambiental, ¿sí? Un discurso, unos desarrollos teóricos conceptuales que fundamentalmente estaban orientados al abordaje, digamos, de solamente preocupaciones de carácter medioambiental, digamos, que poco a poco fueron superando las miradas parciales y fueron evolucionando y fueron desarrollándose para poder, por ejemplo, después partir a hablar de algunas categorías o algunas tipologías, como lo es el derecho socioambiental, ¿sí? Cuya tradición más fuerte se ha desarrollado o se ha dado en países como Brasil, de la mano de algunos juristas que han venido trabajando ese tema, y entre ellos tendría que citar obligatoriamente a Carlos Federico Mares de Sousa Filho, para quien el derecho socioambiental está relacionado con todo aquello que envuelve la protección de la biodiversidad conjugada como una sociobiodiversidad. Esto es entender que el ser humano hace parte de la naturaleza y sobrevive junto con ella. Vamos, esa como una de las apuestas que han venido construyéndose desde la región en materia de discurso, de renovación del discurso y de evolución del mismo en materia ambiental, en este caso, digamos, bajo la denominación de derecho socioambiental, no
haciendo las conexiones necesarias entre naturaleza y seres humanos. Este derecho socioambiental que ha evolucionado a aspectos, digamos, a discursos o a construcciones teóricas y conceptuales que llevan a hablar, por ejemplo, de los derechos de la sociobiodiversidad, para los cuales, digamos, para Alain Giovanni Fortes deben ser entendidos como o aquellos que permiten y ratifican la relación de dependencia existente entre medio ambiente y seres humanos, reconociendo en la vasta diversidad biológica la fuente de la diversidad cultural, así como la importancia de la cultura humana para mantener y ampliar la biodiversidad de forma sostenible desde una perspectiva de visión integral de los derechos. Aquí empezamos a considerar un componente bastante interesante, es como la integralidad de los derechos, digamos como un paso más allá de lo que había planteado Carlos Frederico, y que permite, digamos, fortalecer esa lectura de interdependencia entre humanos y ambientes. Lectura que no es lejana y no se distancia de una mucho más reciente y una construcción discursiva nacional que surge de la Corte Constitucional en la sentencia T-622 de 2016, ¿no? Sentencia en la cual la Corte Constitucional empieza a hablar o desarrolla aquello que ha sido planteado en otras latitudes como los derechos bioculturales. Esto es, derechos que tienen las comunidades étnicas a administrar y a ejercer tutela de manera autónoma sobre sus territorios, de acuerdo con sus propias leyes, costumbres y los recursos naturales que conforman su hábitat, en donde se desarrolla su cultura, sus tradiciones y su forma de vida, con base en la relación especial que tienen con el medio ambiente y la biodiversidad. Aquí un elemento bastante interesante que debe ser leído de cara a la temática, especialmente en tanto se empieza a considerar o a construir lo que es la responsabilidad, la autoridad y la capacidad que tienen las comunidades étnicas para administrar sus territorios, administrar en términos ambientales y administración que por supuesto no es ajena a lo que, o no debe ser leída de otra forma que como la gestión ambiental, ¿no? Y esta gestión ambiental que por supuesto ahorita desarrollaremos como unas tesis fuertes en las cuales, digamos, poco a poco la gestión ambiental deja de estar en cabeza exclusiva del Estado, por ejemplo, a partir de esta sentencia, para reconocerse lo que es la fuerza y la capacidad que tienen las comunidades étnicas también para ejercer esa autoridad, ¿no? Y que en el caso concreto de la sentencia que generó, digamos, bastantes pronunciamientos en la opinión pública, pues está orientada a ese reconocimiento de parte de las comunidades negras, las comunidades étnicas indígenas que habitan en las cuencas del río Atrato en este caso, y que los pone en una situación muy similar a la que, digamos, de paridad a la que tiene el Ministerio de Ambiente con esta figura que crea la Corte de los Guardianes del Río Atrato, ¿no? Entonces, esto, digamos, como una de las apuestas novedosas, interesantes de gestión ambiental y de participación en materia ambiental. Participación que no es para nada distante ni ajena de lo que es el tema de las licencias ambientales, ¿no?
Finalmente, digamos, como en esta evolución o en estos desarrollos que se han venido dando desde lo que denominaríamos nuestra América, ¿sí? El derecho socioambiental, los derechos de la sociobiodiversidad y los derechos bioculturales, tenemos los derechos de la naturaleza, ¿no? Derechos de la naturaleza consagrados en la Constitución Política de Ecuador, que nos llevan a señalar que la naturaleza es aquella donde se reproduce y realiza la vida y se le reconoce como sujeto de derechos. Esto es, derechos a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Digamos, unos planteamientos que dan cuenta de la importancia y de la riqueza que se ha venido dando en nuestra región, en América Latina, sobre el derecho ambiental, ¿no? Y este último componente, los derechos de la naturaleza, pues aspectos que tienen que ver con muchas de las orientaciones o componentes a los cuales se deben orientar las formulaciones que se plantean en las licencias ambientales, ¿no? Mantenimiento, regeneración de ciclos, estructuras, funciones, procesos evolutivos, es decir, la presentación la presentación o la puesta, digamos, de la reducción de forma significativa de impactos en la naturaleza. Y esto nos lleva, digamos, como una abrebocas o una introducción que permite también ver cómo el derecho pues, es dinámico, cómo avanza, y ese avance y ese dinamismo del derecho nos lleva, por supuesto, a identificar algunos aspectos que tienen que ver con las licencias ambientales y con lo que ha sido más recientemente pronunciamientos de las altas cortes, de la Corte Constitucional, que se orientan a abordar y a generar, digamos, innovaciones en lo que es el tratamiento que se le da a las licencias ambientales. Yo he señalado al menos 3 tesis que tienen que ver con las licencias ambientales y con estos giros o estas profundizaciones que han venido dándose de la mano de la jurisprudencia constitucional, ¿no? Y en los que también se ven las principales tensiones, las principales problemáticas y los principales aspectos que deberían ser abordados, ¿no? Tanto por la institucionalidad como por la jurisprudencia y por los marcos legales. Entonces, una primera tesis tiene que ver con lo que es la gestión ambiental y su entendimiento como algo mucho más integral que desborda o debe ser trabajado desde diferentes escenarios, no solamente aquellos que en sentido estricto se encuentran incluidos o incorporados en la normatividad ambiental. Y aquí retomo lo que acababa de mencionar sobre el río Atrato, ¿no? Entonces, la estipulación por parte de la Corte Constitucional de los derechos bioculturales y la identificación del río Atrato como sujeto de derechos nos da cuenta de un elemento bastante importante allí, y es el dimensionar que la gestión ambiental es mucho más amplia que lo que aparece o lo que está directamente relacionado con la institucionalidad o con el diseño que se desprende de la ley 99 del 93, ¿no? Entonces, y esto, digamos, por construcciones jurisprudenciales como las que señalo de la Corte,
de la guardiana de la Constitución colombiana, pero también por lo que ha sido la evolución de los otros campos y áreas del derecho, ¿no? Campos y áreas del derecho que por una parte se han orientado a la profundización y a la ampliación de lo que es de lo que son los elementos o las posibilidades de protección ambiental, ¿sí? Pero también ampliación y profundización de algunos aspectos que bien pueden ser leídos como marcos normativos o legislación antiambiental, ¿no? Entonces, en otro momento señalábamos cómo estas posibilidades y potencialidades de protección ambiental, de entendimientos socioambientales, entendimientos bioculturales, que iban dando cuenta de un derecho ambiental que se iba pensando y que se iba reposicionando, se encuentran con otros componentes o otros aspectos que tienen que ver con lo que podría ser denominado también como un derecho antiambiental, ¿no? Esto es, lo hemos denominado en otro trabajo como un sistema de normas y marcos constitucionales, jurisprudenciales, legales y reglamentarios que de forma deóntica y principalmente ideológica promueven, favorecen, intensifican y expanden la dinámica espacial y de acumulación del capital bajo lecturas antropocéntricas y desarrollistas que bien pueden estar contenidas en los mismos preceptos jurídicos ambientales como en otros que se encuentran en los diferentes sectores económicos: minería, planeación y ordenamiento territorial, inversión extranjera, agricultura, etc., al igual que en postulados como la participación, la democracia y otros componentes que no necesariamente están inmersos en sectores económicos, ¿no? Esto, digamos, es presentado así porque lo que se ve es una tendencia también como a facilitar ciertos escenarios, ciertos trámites que no necesariamente conducen a todos o se orientan a lo que son los marcos protectores o los principios del derecho ambiental y a lo que es la finalidad de las mismas licencias ambientales, ¿no? Entonces, entendimientos cerrados de los instrumentos, planteamientos desde otras áreas del derecho y de otros campos, desde diferentes sectores económicos que fundamentalmente olvidan que el cuidado o la protección ambiental es un principio que debería irradiar todo el sistema y todo el ordenamiento normativo e institucional, ¿no? Entonces, ese tipo de lecturas que denominamos derecho antiambiental y esos mecanismos que se han venido construyendo, pues se encuentran o presentan tensiones con lo que es la gestión ambiental entendida o leída de una manera mucho más amplia y mucho más integral. Y esto lo tenemos en el marco, lo podemos observar a la hora de hablar de los aspectos que tienen que ver con la participación ciudadana en la gestión ambiental, la cual no es, sostenemos, no es una cuestión de poca monta y no puede reducirse a una simple socialización cuando las decisiones sustanciales ya han sido adoptadas o están siendo tomadas en escenarios a los cuales, digamos, es imposible o difícil acceder, ¿no? Pienso, por ejemplo, y esto está allí planteado en los marcos legales del derecho ambiental, pienso en cómo los escenarios, si bien
y esta es una tesis, digamos, un poco, y este es un planteamiento algo fuerte, cómo, cómo el marco legal ambiental en sentido estricto presenta pocas posibilidades de participación y de participación que pueda llegar a ser, eh, que pueda ser efectiva, ¿sí? Y que pueda llegar a ser, a permitir que se desarrollen los aspectos que diferentes grupos poblacionales o sociales pues quieren exponer, ¿no? Entonces, digamos, la participación es, no puede ser simplemente, digamos, no, tiene que ser una participación efectiva, por supuesto, a partir también de lo que ha venido desarrollando la Corte Constitucional, pero también tiene que ir mucho más allá de lo que es una simple socialización, ¿no? Socialización también, y acá lo ligamos con el tema de los contenidos y de los puntos que han sido expuestos en el módulo. Participación que tiene que ir mucho más allá de la socialización de los proyectos de los cuales se está planteando o se está solicitando un licenciamiento ambiental, ¿no? Y aquí hay que señalar algo interesante y algo muy bueno, en lo que uno puede observar en algunas licencias ambientales, cuando esta socialización es mínima y realmente se ha desarrollado como uno de esos aspectos que hay que cumplir y que está allí, a los cuales hay que en el checklist darle OK, ¿sí? Las autoridades ambientales pues han tratado de profundizar y en el marco ya de las resoluciones que conceden las licencias ambientales pues han tratado de que esta participación o la socialización de los proyectos, de sus impactos, sean mucho más difundidas, ¿sí? La socialización sea mucho más amplia y se difunda más el conocimiento acerca de los proyectos de obras o actividades a los cuales se les ha concedido una licencia ambiental, ¿no? Allí hay algo que es interesante y es esa posibilidad o ese interés que en algunas licencias ambientales se ha encontrado por parte de las autoridades que las conceden para que la socialización sea mucho más amplia. Pero también hay que señalar que estamos hablando de socialización y que efectivamente, digamos, los escenarios de participación pues son reducidos y son reducidos en general en la ley 99 del 93, ¿no? Y digamos, para señalar el más importante o el característico de la ley está allí lo que tiene que ver con los espacios de difusión en materia ambiental, ¿no? Lo que sería la posibilidad de dar de discusión pública de los proyectos en el marco de las audiencias públicas ambientales, digamos, que es como la figura fuerte que está allí en la ley 99. Y si miramos los otros espacios que se han dado de participación en materia ambiental, pues son espacios que se han traído de otras áreas del derecho o que no en estricto sentido se encuentran en el marco legal y que pues han venido, digamos, siendo incorporadas y han venido siendo adaptadas en materia ambiental, ¿no? Entonces, un punto allí interesante en esto es cómo la gestión ambiental debe ser leída de forma integral, no queda reducida o no está limitada o no puede ser entendida como una cuestión solamente estatal o una cuestión solamente de las autoridades ambientales, sino que es mucho más amplia, ¿no? Una segunda tesis que habría que mirar allí con el tema de licencias ambientales es cómo se advierte que, siendo la licencia ambiental el principal instrumento de control estatal sobre los recursos naturales y la herramienta administrativa creada para concretar el principio de desarrollo sostenible, es un imperativo su constante revisión, análisis o modificación en aras de mitigar los impactos que, de no ser así, promoverían serios y graves daños ambientales
difíciles de enfrentar. Vamos, lo que señalaba anteriormente, cómo las licencias ambientales no pueden ser reducidas a simplemente un trámite inicial para la posibilidad de desarrollo de un proyecto, sino que pues tiene una serie de pautas, pasos, y es una apuesta que va hasta el final del proyecto, hasta el cierre, digamos, de la operación, y no puede quedarse o agotarse solamente en este componente o en este espacio preliminar, ¿no? Que es una situación que se ha visto muy generalizada, que digamos que por supuesto, y hay que también aquí señalarlo, desborda también la posibilidad de las posibilidades que tiene la institucionalidad para actuar, ¿no? Es algo que tiene que ver también un poco con la fortaleza de las instituciones para hacer un proceso continuo de seguimiento a las licencias, ¿no? Y esto, digamos, va de la mano también con un componente que es muy fuerte, y es el necesario, que la poca posibilidades que tienen las instituciones, las autoridades ambientales, para hacer este tipo de ejercicios, ¿no? Que no es un problema del marco legal, finalmente. El marco legal está allí, tiene como todo el proceso técnico para el desarrollo y la presentación de la licencia ambiental. Por supuesto, hay algunas cuestiones que deberían ser replanteadas, por ejemplo, que los diagnósticos ambientales de alternativas pues deberían de ser de tener como un mayor número de coberturas o de proyectos, mejor, a los que deberían de solicitárseles, ¿no? De proyectos sobre las actividades a los cuales debería solicitárseles, por ejemplo, como el tema del estudio de impacto ambiental no debería de, a veces queda en una lectura muy centrada desde la especificidad y desde los intereses o las apuestas del solicitante, y en ese sentido pues digamos no hay cómo poder generar, digamos, una mayor controversia frente a las mismas, ¿no? Y esto tiene que ver también con procesos bastante precarios que puede hacer la autoridad en materia de seguimiento, y lo que lleva a que su rol más fuerte esté relacionado solamente con la etapa de revisión de la propuesta de licencia ambiental, ¿no? Frente a eso, la Contraloría se pronunció hace ya casi un año, el 14 de agosto de 2017, ¿sí?, indicando cómo en un análisis, en una auditoría realizada a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, según las cifras reportadas a diciembre de 2016, la ANLA tenía a su cargo que realizar el seguimiento a 133 planes de manejo ambiental y 1.182 licencias ambientales. 1.182 licencias ambientales, de las cuales 467 se refieren a proyectos de hidrocarburos, 201 de infraestructura, 39 de generación de energía, 17 de minería, 23 de otros sectores y 435 de plaguicidas. ¿Sí? Estamos hablando de 1.182 licencias ambientales, ¿sí?, las cuales necesariamente, digamos, al final desbordan la institucionalidad que ha sido creada, y en este caso pues desbordan las capacidades que tiene la autoridad nacional, ¿no? Sin que esto quiera decir que es un problema o es algo que debe ser achacado o que debe ser
cuestionado a la autoridad nacional, a la ANLA, sino que es un problema y una situación que tiene que ver también con el diseño institucional que, por supuesto, no remite a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, sino que remite también a quienes, a quienes fueron los que diseñaron la autoridad, ¿no? El diseño institucional, que es, digamos, lo cual es bastante preocupante y pues debe ser una de las cosas que en los tiempos más próximos deberían de ser replanteados y pues bueno, debería de haber un nuevo diseño normativo, un nuevo marco normativo que permita un diseño institucional mucho más que pueda dar cuenta o pueda abarcar este tipo de trabajo, ¿no? Especialmente cuando hay claramente una tendencia a la reprimarización de la economía, a la implementación de proyectos de desarrollo o al aprovechar lo que son nuevos espacios de la geografía nacional en los cuales se pueden desarrollar o plantear proyectos, obras o actividades y que tiene que ver también con lo que son estos espacios que han venido siendo a los cuales se ha podido acceder a partir de aspectos como la negociación del proceso de paz entre el gobierno y las FARC, ¿no? Bueno, esto implicaría, digamos, tener una autoridad ambiental mucho más fuerte, con mayores posibilidades de despliegue de un accionar. Y eso, digamos, esa necesidad del rediseño institucional que le dé mucho más amplitud, no solamente a la ANLA, sino también las posibilidades que tienen las corporaciones, remite a un punto central de la tercera tesis, ¿no? Y es la necesidad de una voluntad política que logre dimensionar al ambiente no como una cuestión accesoria en la cotidianidad del Estado, sino como un tema totalmente transversal y estratégico. Esto, digamos, ¿a qué nos remite? Al entendimiento, y es algo que necesariamente debe ser reforzado en las clases, en los programas de pregrado en Derecho o en las especializaciones en materia de Derecho Ambiental, y es que tiene que ver con no olvidar, tener presente, recordar y siempre considerar que el tema de la protección ambiental y lo señalaba hace un momento, es un principio que debe irradiar toda la institucionalidad y el ordenamiento legal y jurídico del país, ¿no? Esto es, digamos, darle a la protección ambiental y darle al ambiente el estatus y la altura que se merece a la hora de plantear lo que son los modelos y las apuestas económicas y de desarrollo del país, y considerar que estas deben tener no perder de vista lo que es la protección ambiental, ¿no? Que en algunos momentos por eso mismo parece olvidarse y por eso llegamos a hablar de construcciones discursivas o del derecho en materia antiambiental, ¿no? Porque parece que en lo último que se plantean en algunas normas es precisamente esa protección y esa orientación a partir del entendimiento del derecho como un principio, del derecho ambiental como un principio. Eso nos remite, digamos, a una cuestión bien particular, y es como a una cuestión bien específica, y es el tema de las licencias ambientales, ¿no? Lo señalábamos ahorita, cómo es una herramienta y cómo es, digamos, uno de los aspectos más interesantes y significativos del ejercicio de la autoridad ambiental. ¿Y esto por qué? Porque fundamentalmente, digamos, esa construcción de lo que es la licencia ambiental
nos lleva a su entendimiento de acuerdo a lo que está establecido en la norma de esta como una autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad que de acuerdo con la ley y la reglamentación establecida puede producir deterioro grave de los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje, la cual sujeta al beneficiario de la licencia ambiental, al cumplimiento de requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en materia de prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. Aquí es interesante, y eso es algo que algunas veces se olvida de los análisis del derecho, ¿no? Y es la posibilidad de, digámoslo así, diseccionar la norma o de poder hacer un análisis de los planteamientos y de los componentes que la norma establece. Y porque es importante identificar lo que la norma nos muestra, su estructura, para poder después identificar qué hacer o cómo proyectar el uso de la norma. Si no tenemos como una noción muy desmenuzada, detallada de lo que es el marco normativo, después cuando se vaya a trabajar con el mismo, pues sencillamente las interpretaciones pueden llegar a no ser las más acertadas, ¿no? Y como lo señalábamos también al hablar del derecho antiambiental, no solamente identificar aquello que deónticamente está expuesto en la norma o aquello que la norma nos muestra, sino también los contenidos o aquello que la norma también incluye, pero que no necesariamente es tan visible como sus apuestas regulatorias, ¿no? Y entonces acá podemos identificar a partir del artículo 3 del decreto 2041 de 2014, que es el que nos da como esa definición de licencia ambiental, que fundamentalmente es una autorización, es algo que se concede, un permiso que se concede por parte de la autoridad. No cualquier autoridad, es la autoridad estatal que es competente, es decir, hay allí un permiso que el Estado, a través de su representación, de la institucionalidad, pues brinda para la ejecución de un proyecto, obra o actividad. Esta autorización no puede ser entendida como un permiso plano o como simplemente un permiso, sino que debe también identificar que es una autorización para esa ejecución que por sus propias características o por las dimensiones o los fines que se plantea, implica un deterioro grave a recursos naturales renovables o al medio ambiente, o a introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje. Esto es una de las autorizaciones que el Estado es una autorización que el Estado concede y que puede, digamos, tener un mayor impacto o afectación espacial, geográfica, social, poblacional y ambiental, ¿no? Entonces, en ese sentido, la autorización debe ser lo más rigurosa y lo más estricta posible, ¿sí? Y porque es una autorización para alterar, ¿sí? Es una autorización para alterar
esto que habíamos señalado, el espacio, el ambiente y digamos, la sociedad, ¿sí? Entonces, no es una autorización sencilla, no es una autorización cualquiera. De allí que, por ejemplo, estas 1182 licencias ambientales deberíamos de dimensionarlas bajo esa óptica, ¿no? 1182 licencias ambientales que fundamentalmente nos están remitiendo a aspectos, a proyectos, obras o actividades que generan un deterioro grave a recursos, al medio ambiente o modifican el espacio, el paisaje y que por lo tanto no es y que al ser una autorización que concede el gobierno mediante o el Estado a través de la autoridad competente, pues es una autorización que se hace digamos desde el entendimiento del colectivo humano que autoriza al particular, al solicitante, este tipo de desarrollo de proyecto, ¿no? Entonces no es cualquier, repito, no es cualquier tipo de autorización y deberíamos dimensionar esa cantidad de licencias ambientales de cara con esto que nos presenta la norma como definición de lo que es una licencia ambiental. Por ello, el beneficiario de la licencia ambiental se obliga al cumplimiento de requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la licencia establezca en relación o con relación a prevenir, mitigar, corregir, compensar y manejar esos efectos ambientales que genera el proyecto, la obra o la actividad. Es importante, digamos, hacer ese mapa, esa construcción allí de cuáles son los aspectos a los que se obliga el beneficiario de la licencia, ¿no? Prevenir, que uno de los elementos centrales del derecho ambiental, la prevención, la misma, digamos, que nos remite, por supuesto, también a lo que es la precaución, ¿sí? Prevención, es decir, evitar que no pase, ¿sí? Que no se dé una afectación. Mitigar, es decir, que si se da lo mínimo. Corregir, compensar y manejar. Digamos, aspectos que deben ser planteados o plasmados, digamos, como todo el espectro frente al cual se deben de generar elementos propios allí a la hora de hablar de las licencias, de los permisos o de lo que ya es la concesión de la licencia ambiental. Entonces, elementos que deben estar allí presentes y que no pueden ser dejados de lado. Digamos, lo señalamos también ahorita, un permiso o una autorización que concede el gobierno. ¿Que concede el gobierno a través de quién? De la autoridad competente. ¿Qué autoridad? La Autoridad, por supuesto, Nacional de Licencias Ambientales. Recordemos que desarrolla funciones que anteriormente habían estado asignadas al Ministerio de Ambiente desde la Ley 99 del 93 y que posteriormente, pues, con la creación de la autoridad, es esta la que viene a desarrollar. Las corporaciones autónomas regionales y desarrollo sostenible, ¿sí? Los municipios, distritos y áreas metropolitanas, así como otras autoridades ambientales que son creadas específicamente por ley, ¿no? Esto, digamos, como aquellos entes que tienen atribuciones y que tienen esta competencia. Por lo cual, digamos,
su direccionamiento y las definiciones que se hagan sobre estas entidades no son, de poca monta, ¿sí? Las decisiones que desde los escenarios nacionales, la institucionalidad superior se den frente a las corporaciones, por ejemplo, frente a su funcionamiento, frente a su dirección, frente a lo que es su configuración, constitución y demás, pues son decisiones que deben ser planteadas y deben ser pensadas de cara a lo que es pues a lo que es su entendimiento como una autoridad ambiental, ¿no? Dimensionar ese papel tan importante que tienen las corporaciones y que tiene la misma Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Esto, digamos, como el componente de quien está legalmente autorizado para la concesión de las licencias ambientales o para el análisis, estudio y eventualmente concesión de la licencia ambiental, ¿no? ¿Qué particularidades tienen las licencias ambientales? Pues son las licencias llevan se componen o desarrollan lo que son los permisos, autorizaciones y concesiones que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto. Esto es, digamos, la licencia ambiental pues tiene que tener presente no solamente el momento inicial del proyecto, por supuesto, obra o actividad, sino que tiene un despliegue a lo largo de la vida del proyecto, que incluye, por supuesto, también el cierre o la cesación del proyecto, obra o autoridad, ¿no? O actividad, perdón. Y que componente o elemento este último que fundamentalmente es que tiene, digamos, una condición fundamental en tanto es la valoración final que permite identificar que se han tomado en cuenta los aspectos que han sido detallados allí en la licencia ambiental y que permiten indicar que el proyecto ha terminado y que las modificaciones pues que introducía el mismo y esas que señalábamos al espacio, al ambiente, a la sociedad, pues han sido tomadas, han sido desarrolladas y que por tanto se puede decir que hay un cese o un cierre, ¿sí? de la obra, que es uno de los aspectos, digamos, que en diferentes análisis o informes, por ejemplo, los de la Contraloría, dan cuenta de que lo más difícil, ¿no? de poder identificar, digamos, los cierres perfectos de proyecto o un cierre adecuado de acorde de proyecto con lo que había sido o las consideraciones de las mismas licencias. Entonces, de otro lado, las licencias ambientales tienen como sus particularidades que deben incluir los estudios de impacto ambiental. Estudios de impacto ambiental que son pues, el componente fuerte que debe ser presentado por el interesado en el trámite o en la solicitud de la licencia ambiental. Por supuesto, no quiero decir que sea el único componente, pero sí el componente que permite identificar cuáles serían esas alteraciones en los escenarios, son los componentes biótico, abiótico y social que conlleva o que trae el proyecto en sí. Y a partir de los cuales pues la autoridad se pronuncia, a partir de los cuales la autoridad pues también genera observaciones, recomendaciones y desarrollos de cara a el otorgar o el analizar y el estudiar la solicitud de licencia ambiental, ¿no? De otra parte, pues por supuesto, una licencia ambiental debe ser otorgada al inicio del proyecto, ¿sí? Esta, como muy bien se indica en el módulo, pues cuando
la competencia de licenciamiento sea exclusiva de la ANLA, las CAR no podrán otorgar permisos, concesiones o autorizaciones ambientales, ¿sí? Esto no excluye, por supuesto, que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales pueda solicitar a las corporaciones autónomas pronunciamientos sobre lo que son los estudios de impacto ambiental o sobre lo que son las solicitudes mismas, ¿no? Entonces, a pesar de que sean de competencia, repito, de la autoridad nacional. Otro de las particularidades de las licencias tiene que ver con aquellos casos donde el proyecto o obra que solicita la licencia se encuentra en jurisdicción de más de una corporación autónoma. Se debe remitir la solicitud a la autoridad nacional y esta definirá el nivel de participación de cada una de las corporaciones. En esos casos, las tasas ambientales que se generarán serán canceladas por las corporaciones en cuya jurisdicción se ubica el recurso sujeto de la tasa ambiental. Cuando la obra o el proyecto que solicita la licencia ambiental se encuentra en un área incluida en la lista de áreas bajo la figura de protección Ramsar, se debe solicitar el concepto al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ¿no? Esto, digamos, como una de las características que están allí presentes de las licencias ambientales, algunas de ellas, pues, que nos hablan de lo que son los estudios ambientales de los cuales, digamos, hay uno de ellos, el diagnóstico ambiental de alternativas y el estudio de impacto ambiental, los cuales deben ser presentados ante la autoridad ambiental competente, y recordando que el diagnóstico ambiental de alternativas pues pasa por una solicitud la cual considerará o valorará si efectivamente se requiere o no se requiere que se presente un diagnóstico ambiental de alternativas a la propuesta que presenta o que eleva el beneficiario, ¿no? Esto muy importante, digamos, y allí hay una serie de discusiones sobre, lo decíamos inicialmente, si todos los, ¿no?, sobre qué proyectos deberían de tener o a cuáles proyectos debería exigírseles que presenten un diagnóstico ambiental de alternativas. Y esto muy a propósito también, por ejemplo, de lo que tiene que ver con Hidroituango, ¿no? Entonces, estos diagnóstico ambiental de alternativas y, por supuesto, también tendríamos allí estudio de impacto ambiental, ¿no? Estudio de impacto ambiental y diagnóstico que nos indican algunas cuestiones específicas. Una, que los estudios ambientales se deben desarrollar de acuerdo a los términos de referencia expedidos por el Ministerio de Ambiente, por supuesto, ahí hay unos parámetros que deben ser cumplidos y los cuales deben ser, a los cuales el estudio de impacto ambiental pues debe responder. Dos, estos términos deben ser utilizados respondiendo a las condiciones específicas de cada proyecto. Cada proyecto pues implicará que estos parámetros pues sean planteados o desarrollados de alguna forma. Un tercer aspecto, en todo caso el estudio se presenta conforme a la metodología general expedida por el Ministerio de Ambiente. Un cuarto componente, la evaluación de los estudios se llevará a cabo siguiendo los criterios definidos en el Manual de Evaluación de Estudios Ambientales del Ministerio. Lo decía ahorita, en algunos casos, lo decía ahora, en algunos casos en los que, por ejemplo, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales pues, solicita a las corporaciones autónomas pronunciamientos sobre lo que es el estudio de impacto ambiental, y en los cuales pues, son valoradas considerablemente pues, estas observaciones y estos análisis técnicos que presenten las corporaciones autónomas, ¿no? También allí hay que señalar que los estudios de impacto ambiental, a manera de ilustración, pues algunas licencias, algunas de las observaciones que hace la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la autoridad competente,
frente a los estudios que presentan los solicitantes, se consideran muy importante la actualización de los materiales, los estudios, la bibliografía que soportan los componentes del estudio de impacto ambiental, ¿no? Recuerdo una licencia ambiental, por ejemplo, que tenía expedida en el año 2012 por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que contenía como fuente que soportaba la información de los componentes bióticos y abióticos, estudios que eran el componente biótico, estudios que eran del año 2001. Sí, una serie de informes técnicos allí sobre, esto era sobre peces, ¿sí? Y sobre vida marina, ¿sí? Sobre algunos, sobre cómo se estaban, cuáles eran los animales, los peces, los diferentes componentes que hacían, las diferentes especies que hacían presencia en el Golfo de Urabá, en la Bahía Colombia, y en su momento la autoridad pues lo que le dijo fue como, mire, eso está muy bien, se ve que hicieron un ejercicio allí para dar cuenta de lo que es la vida marina o los animales que hacen presencia en el Golfo de Urabá, pero se requiere que los estudios sean actualizados. Para eso, por favor, coordine con el INVEMAR, ¿sí? Y busque estas fuentes bibliográficas. Digamos, la autoridad allí, como la Autoridad Nacional de Ciencias Ambientales, de una forma muy progresiva, ordenó al beneficiario de la licencia que hiciera un ejercicio juicioso, bastante detallado, de recolección de muestras de la mano de el INVEMAR y a partir de la metodología también que ellos manejan, ¿no? Entonces, esto para señalar cómo los estudios de impacto ambiental pues deben contener dentro de sus aspectos que soporte, y dentro de sus soportes pues elementos elementos bibliográficos lo más actualizados posibles, pero también como la autoridad, por ejemplo, se pronuncia sobre aspectos específicos que deben ser mejorados por el beneficiario, y también las órdenes que pueden llegar a ser, como un ejemplo de una orden que puede llegar a ser allí incluida dentro de la licencia ambiental, ¿no? Estos estudios, por supuesto, y lo señalábamos, uno de ellos, el diagnóstico ambiental de alternativas, parte o se desarrolla en unos proyectos en específico, los cuales, digamos, pues pueden ser también consultados en el módulo y, por supuesto, en la normatividad sectorial, ¿no? Hay algunos elementos pues que son allí como característicos. La autoridad ha sabido, digamos, desarrollar de manera técnica lo que son los estudios de los diagnósticos ambiental de alternativas y lo que es el estudio de impacto ambiental, digamos, a partir de los componentes que estos tienen, ¿sí? Y en el caso de lo que es el estudio de impacto ambiental, pues sus componentes planteados en el artículo 14 del decreto 2041-2014, que por supuesto han sido recogidos en el decreto único reglamentario, y nos llevan a algunos elementos allí, ¿no? Como la información del proyecto relacionada con la localización, infraestructura, actividades del proyecto y demás información que se considere pertinente, caracterización del área de influencia del proyecto para medios bióticos, abióticos y socioeconómicos, demanda de recursos naturales por parte del proyecto,
información relacionada con la evaluación de impactos ambientales y análisis de riesgos, zonificación de manejo ambiental definida para el proyecto, obra o actividad, en el cual se identifican áreas de exclusión, áreas de intervención con restricciones y áreas de intervención. Evaluación económica de los impactos positivos y negativos del proyecto, plan de manejo ambiental del proyecto, expresado en términos del programa de manejo, cada uno de ellos diferenciado en proyectos y sus costos e implementación, programas de seguimiento y monitoreo, plan de contingencia para la construcción y operación del proyecto, plan de desmantelamiento y abandono, en el que se define el uso final del suelo, las principales medidas de manejo, restauración y conformación morfológica, lo que hablábamos también de lo que tiene que ver con el cierre del proyecto, plan de inversión del 1%, en el cual se incluyen elementos y costos considerados para estimar la inversión y la propuesta de proyectos de inversión de conformidad con lo dispuesto en el decreto 1900, plan de compensación por pérdida de biodiversidad de acuerdo con lo establecido en las resoluciones que abordan de manera específica esto. Y de esos elementos del estudio de impacto ambiental, pues algunos componentes bastante interesantes y también que surgen a partir de las lecturas de licencias ambientales otorgadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el plan lo decíamos ahorita, estos tipos de caracterizaciones sobre los componentes bióticos y abióticos, por ejemplo, pues deben considerar o deben tener en cuenta bibliografía actualizada. Sí, algo que es muy importante allí y es una discusión que se ha venido dando en materia o en el área jurisprudencial, y es el área de influencia directa, el área de influencia del proyecto con lo que ha sido considerado por la Corte Constitucional, y por supuesto que se desprende del el convenio 169 de la OIT, y es la afectación directa, ¿no? Entonces, en la sentencia SU 217 del 2017, la Corte Constitucional pues aborda lo que es el tema de el área de influencia directa y la afectación directa, ¿no? Esto a propósito de las licencias ambientales, ¿no? Y de la ejecución de proyectos, obras o actividades. Entonces, ¿qué dice la Corte Constitucional? Que en el escenario de la expedición de licencias ambientales, la entidad encargada de la certificación de presencia o no de comunidades étnicas, indígenas, afro, comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, y población RUN, la autoridad competente, en este caso, digamos, el Ministerio del Interior, que expide los certificados, ha venido entendiendo y ha habido entonces una tensión allí, y se ha generado una tensión, ha venido entendiendo el área de influencia directa como el área en el cual se podría presentar, el área exclusiva en la cual se podría presentar una afectación directa a un grupo étnico. Y esto es muy importante de considerar en el escenario, digamos, de las licencias ambientales, en tanto, y es, digamos, ahí sí y es un componente no solamente de discusión frente a las licencias ambientales, sino frente a aquello que han venido a denominar la seguridad jurídica, ¿sí?, para los inversionistas, ¿no? Pero que va mucho más allá y trasciende de esta reducción o de esto que ha venido siendo llamado seguridad jurídica. Y es que no necesariamente ni no exclusivamente, ha dicho la Corte Constitucional, se presenta una afectación directa a un grupo poblacional de especial protección
porque haya un traslape, un cruce o una superposición entre el área del polígono de desarrollo del proyecto con lo que tiene que ver lo que ha sido concedido por la autoridad competente a manera de resguardo o a manera de título colectivo de tierras, ¿no? Entonces, ha habido, y esto ¿qué implica o qué significa? Que ha habido una tendencia a presentar o a asimilar o a identificar afectación directa con o afectación a un grupo poblacional con el área de influencia directa del polígono del el proyecto, obra o actividad. La Corte ha dicho que esto no necesariamente es así, que a partir de lo que es la construcción del efecto expansivo del territorio, ¿sí? Y de unos aspectos muy importantes y que deben ser tenidos en cuenta a la hora precisamente de hacer esas valoraciones o esos análisis de las licencias ambientales. Y es que el título colectivo que se otorga, digamos, en este caso, y ya en la actualidad por la Agencia Nacional de Tierras, sí, el título colectivo o el resguardo no que se reconoce en un acto administrativo, ¿sí? Expedido por la Agencia Nacional, no es no restringe, ese acto administrativo no restringe o no demarca el territorio de la comunidad étnica. El territorio va mucho más allá de este título que es otorgado por la Agencia Nacional de Tierras y va mucho más allá, entendiéndose que hay una relación ancestral y mucho más, digámoslo también, pues, que ha sido que trasciende o que es anterior a la expedición del título por parte de la Agencia Nacional de Tierras, ¿no? Entonces, lo que ha dicho la Corte es que para identificar si hay una afectación directa o no, pues hay que necesariamente hay que estar allí en el territorio e identificar si ese proyecto pues afecta esa relación especial que tiene la comunidad con un área en la cual pues se desarrolla el proyecto, independientemente de que no esté o no esté dentro del territorio concedido por la Agencia Nacional de Tierras. Entonces, o en su momento por el INCODER o por el INCORA, ¿no? Entonces lo que se señala allí es que este aspecto específico en la que es parte de la expedición de gracias, que es parte, digamos, del trámite de expedición de la licencia ambiental, como lo es la certificación de presencia o no de comunidades étnicas, debe tener en cuenta este tipo de factores para que después no se llegue a escenarios judiciales o no sea el abordaje de la disputa no trascienda al escenario, digamos, judicial. Pensando, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las acciones de tutela por violación al derecho a la consulta previa, por ejemplo, ¿sí? Y esto, digamos, pero a diferencia de lo que plantean algunos autores, no puede ser entendido entonces el hecho de que haya una demanda por parte de una comunidad frente a una licencia otorgada, no puede ser entendida erradamente como falta de seguridad jurídica o como una afectación a la seguridad jurídica, sino todo lo contrario. Precisamente existe seguridad jurídica o se presenta seguridad jurídica
despliegas mucho más escenarios legales y que trascienden los legales y que van a lo judicial y te permiten tener certeza a través de una decisión de un fallo de un juez, ¿no? Que no favorece a los intereses del beneficiario o que implica que se retrase o demore un poco la obra, digamos, son consideraciones que hay que tener en cuenta y que eventualmente pues es otra área del Estado, o del gobierno, de la institucionalidad mejor, al que le corresponde, digamos, o el que falló en esta, ¿no? Y es precisamente en este caso, pues el Ministerio del Interior a través de la Dirección de Consulta Previa, ¿no? Quien ha cometido como aquí, donde se ha presentado la falla y no necesariamente en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales o en la corporación, sino que lo que debería atacarse pues es por supuesto esa certificación que pide el Ministerio, ¿no? Aunque en la demanda pues en las demandas también se incluya a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ¿no? O se llame como uno de los accionados. Entonces eso, como para tener allí en consideración, tener en cuenta especialmente, digamos, como recomendaciones especiales que deberían de dársele a los solicitantes de las licencias ambientales, ¿no? Y esto también, pues, precisamente por casos que se han presentado en los cuales solicitantes y ya posteriormente beneficiarios de licencias ambientales que previo a que la autoridad autoridad considerada la licencia ambiental, tienen conocimiento de la presencia en terreno de comunidades, pues simplemente intentan, digámoslo así, hacérselos de la vista gorda y para no retrasar su proyecto o su obra o actividad, exponiendo, digamos, el desarrollo del mismo. Es necesario recomendar que en estos casos pues se haga el trámite correspondiente de consulta previa, además porque si bien es un trámite y si bien es un proceso, pues es ante todo un derecho, ¿no?, de las comunidades. Entonces eso como uno de los aspectos allí que deben ser considerados en lo que tiene que ver con la expedición de licencias ambientales, de suma importancia, un ejercicio muy serio, riguroso, si se puede también de la mano de la Dirección de Consulta Previa para que la resolución que indique la no presencia de comunidades étnicas pues sea acertada en esta expedición de la misma, ¿no? Y esto porque también en terreno se ha podido observar cómo algunos beneficiarios de licencias ambientales lo que hacen es mover a funcionarios de la Dirección de Consulta Previa por zonas donde no figuran las comunidades étnicas, pero sabiendas de que allí hay presencia de comunidades étnicas, como tratando de hacer la burla o la trampa, ¿no? Se ha visto y hay ejemplos, pero bueno, no vendría al caso citarlos con nombre y apellido. Ahora bien, digamos, y para ir avanzando, consideraremos algunos aspectos de lo que tiene que ver con el régimen sancionatorio ambiental, que pues por supuesto nos remite o nos implica hablar de las autoridades, nos implica hablar de quiénes son los que están allí, quiénes son los que ejercen, digamos, cuáles son las autoridades que tienen la potestad para sancionar, que por supuesto pues son las mismas, encontramos allí a las autoridades de las corporaciones autónomas regionales, el ministerio, unidades ambientales de grandes centros urbanos,
establecimientos públicos ambientales e incluso la Armada Nacional, ¿no? Sanciones que tienen fundamentalmente, digamos, algunos, tienen tres finalidades, ¿no? Prevenir, corregir y compensar, digamos, y que si se observa, pues no son, no son finalidades que pues no tengan algún tipo de o son finalidades mejor que tienen claramente pues un componente realístico, ¿no? Pues, una sanción que implique el prevenir que algo se desarrolle, digamos, de una forma mucho más amplia o que se desborde o que implique, digamos, algunas otras afectaciones o mayores dimensiones, ¿sí? Corregir, por supuesto, que algo que se está haciendo mal y que eventualmente puede dejar de hacerse o que puede, digamos, tener un giro para que no siga siendo efectuado como viene siendo efectuado, se puede hacer, pues efectivamente pues, tendrá que ser sometido a corrección y compensar. Esto es cuando la presentación de una sanción no necesariamente va a permitir evitar que el daño se realice, como pasa con la prevención, o corregir o darle un giro al mismo a esto que está presentándose para que tenga otro matiz o tenga otro desarrollo, y por el contrario pues lo que vendría a operar es la compensación en este sentido, ¿no? Ahora bien, ese tipo de medidas frente a lo que son infracciones, ¿no? ¿Qué es una infracción? Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de normas contenidas en el Código de Recursos Naturales, en la Ley 99, en la Ley 165 del 94 y en demás disposiciones ambientales vigentes que la sustituyan o modifiquen, y en actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Básicamente, acción u omisión, digamos, como dos de las posibilidades que se dan allí, no solamente en materia ambiental, sino que también acción u omisión como parte de lo que pueden desarrollar o los sujetos, ¿no? Y que eventualmente pues impliquen una violación de las normas. Entonces también aquí hay que ser muy claros que si hablamos de una infracción es porque hay una norma que está siendo vulnerada o violada, bien porque se haga o porque no se esté haciendo. Hay una serie, por supuesto, también de sanciones, algunas de ellas pues de carácter temporal o definitivo, por supuesto sanciones establecidas en términos económicos, sanciones establecidas en términos de acción, ¿sí? Si bien hay unas que son en términos de económicos, hay otras que implicarían hacer o como por ejemplo restituir, trabajo comunitario, acciones como demoler y pues son las tipologías de sanciones que podrían presentarse allí. Ahora bien, hay no solamente, así como hay, como ocurre en muchos de los aspectos del derecho, ¿no? Siempre hay la posibilidad de que la responsabilidad no me sea no necesariamente, digamos, se me considere responsable, ¿sí? Y esta no consideración de responsable pues está o tiene que ver con casos concretos, que son los mismos casos que generalmente operan en derecho, ¿no? Eventos de fuerza mayor o caso fortuito, por ejemplo, o el hecho, en este caso, de un tercero, un sabotaje o un acto terrorista, ¿no?
hay también allí una serie de aspectos que, digamos, y esto no es ajeno al mundo del normativo o al mundo del derecho, ¿sí? Cuando se habla de sanción o cuando se habla de una imposición de una carga, eh, al ser, digamos, una medida a la cual se somete a una persona o a un particular, ¿sí? O a una empresa, en fin, digamos, un sujeto de derecho, eh, estas están regladas, digamos, en general hay algo que es claro en el mundo del derecho y es que cuando las sanciones o las cargas que se imponen, pues generalmente son muy claras, tanto en el tanto de el por qué, cuáles son las acciones o omisiones que implican una sanción, como la forma en que se sanciona, qué tipo de sanción se me va a imponer y el procedimiento que lleva a la sanción. Digamos, y la muestra de que el mundo del derecho funciona así, pues está la más clara, pues por supuesto, tiene que ver con el derecho penal, ¿no? Encuentras allí las sanciones, las violaciones a las leyes, encuentras cómo se te impone una sanción, todo el procedimiento, y qué sanción, ¿no? Que corresponde a qué tipo de violación hiciste o has realizado. Entonces, por eso también, digamos, los métodos sancionatorios en general en el derecho ambiental, pues se orientan de esta forma. También allí considerar algo interesante y a propósito de estos procedimientos o al hablar ya del proceso del derecho ambiental, ¿no? El derecho ambiental como proceso, y es cómo se ha venido avanzando también, no solo, así como el derecho ambiental es dinámico en sus construcciones teórico-discursivas, también es dinámico en el entendimiento de sus procedimientos, ¿no? Entonces cada vez hay una mayor apuesta por identificar lo que vendría siendo el derecho procesal ambiental, ¿sí? Y a partir, digamos, entendimientos y construcciones que tienen que ver, por supuesto, con este tipo de, por ejemplo, procedimientos sancionatorios, por ejemplo, la expedición de licencias ambientales, ¿no? Entonces, estos procesos administrativos entendidos como un derecho procesal ambiental, lo cual implica también otra cosa que es muy interesante, y es el derecho al debido proceso en materia ambiental, ¿no? Entonces, estos panoramas y estas apuestas pues van también generando mayores desarrollos, no solamente en materia de estipulaciones, sino también en lo que tiene que ver con el mismo proceso en materia ambiental. Bueno, y frente a algunas de las preguntas, así como para ir abordando, digamos, pues fundamentalmente también allí en lo que tiene que ver con el, el módulo del componente, pues la observación y la sugerencia es el acercamiento a los marcos normativos que están definidos allí, que pues se encuentran también claramente considerados en los módulos, y lo que tiene que ver con el análisis, y lo repito, el análisis de las leyes desde una lectura no plana o una lectura a profundidad de los marcos normativos y de los marcos normativos con sus decretos reglamentarios, con la jurisprudencia que ha venido siendo desarrollada. Esto para poder, digamos, tener ejercicios de
acción en cada una de las entidades y las instituciones a las cuales ustedes están vinculados, que de forma más acertada logren esto, el uso adecuado del derecho, ¿no? Entonces, eso, digamos, como para tener allí en consideración. Y por supuesto siempre una recomendación allí muy importante, tomando en cuenta lo que son las lecturas que la Corte Constitucional eventualmente ha venido dando en materia ambiental. ¿Esto por qué? Porque es uno de los aspectos en los que la Corte Constitucional se pronuncia con mayor interés y con mayor tratando como de generar mayor innovación, ¿no? Innovación en tanto, por ejemplo, cuando estos aspectos ambientales están relacionados con comunidades étnicas, ya lo señalaba, o por ejemplo que es algo que no ocurre con otro tipo de derechos, por ejemplo, derechos económicos y sociales, ¿no? La Corte Constitucional ha sido más activa y más, digámoslo así también, digamos, ambiciosa en el mejor sentido de la palabra, a la hora de pronunciarse en materia ambiental. Así como lo ha sido también, ha sido muy garantista y ha proyectado una jurisprudencia bastante interesante a la hora de hablar de comunidades étnicas, consulta previa y poblaciones en condiciones de vulnerabilidad o que gozan de especial protección constitucional. Algunas de las preguntas para entrar allí en materia. La autoridad, pregunta Juan Carlos, la autoridad de licenciamiento debe ser autónoma y no depender del Ejecutivo, una autoridad tipo Procuraduría. Es una pregunta bastante interesante y permite evidenciar algo que de lo que muy poco se habla, pero que es muy acertada, digamos. Y es cómo yo no diría tanto o exclusivamente del Ejecutivo, pero sí hay una fuerte tendencia, hay algunos casos, no los voy a mencionar, pero una tendencia que no le hace bien a la institucionalidad ambiental, y es la politización de las autoridades ambientales. Politización en el sentido, o entendiendo esto como la fuerte influencia que sectores políticos empiezan a tener en las definiciones sobre la forma en que es dirigida las autoridades ambientales, ¿no? Entonces, esto pues es algo de una especial consideración, algo que debería ser analizado y estudiado. No sé qué tanto bajo la forma de construcción de un sistema independiente, ¿sí? Como a manera de ministerio público, como lo señala el ejemplo, ¿no? Como Procuraduría, porque al final están ciertas consideraciones, incluso en estructuras como la de la Procuraduría, pues al final hay allí también manejos políticos de otro tipo, ¿no? Entonces, creo que lo más interesante es un buen ejercicio de los controles interinstitucionales, ¿no? Y de la
y de esta posibilidad incluso de autorregulación que permita hacer ejercicios que pues digamos que con un componente técnico muy fuerte, muy serio, muy estructurado, también tengan en su desarrollo o en su punto central o inicial esto de lo que hablaba inicialmente, ¿no? Que es el entendimiento de cómo de la protección ambiental o de el entendimiento de la importancia de lo medioambiental en la configuración del sistema de la institucionalidad y no solamente del sistema institucional, sino también de la normatividad a nivel general, ¿no? Entonces creo que si bien sería algo interesante, ¿no? Como que una autoridad independiente, creo que tú puedes suplir eso si tienes presente los controles que se dan entre los diferentes cuerpos, entre los diferentes órganos, y puedes también tener el paradigma o entendimiento superior del principio de protección ambiental como un principio que irradie todo el sistema y el ordenamiento nacional. Una pregunta, digamos, bastante interesante y es de cómo se podría hacer para que las corporaciones bajen el volumen de expedientes. Yo supongo que esto va relacionado con aquello que hablábamos inicialmente, ¿no? Como un fuerte número de procesos a los cuales autoridades ambientales, yo ponía el ejemplo de la ANLA, pero las corporaciones, por ejemplo, tienen que hacerle seguimiento y no solamente otorgar, sino hacer seguimiento. Bueno, allí habrían algunos aspectos a considerar, ¿no? El primero de ellos, que digamos, los grandes volúmenes de procesos que se adelantan allí no necesariamente deberían de ser leídos como un problema en tanto la institucionalidad contara con lo que se requiere para poder hacer el seguimiento de los mismos. Digamos, es algo que tiene que ver con cómo tienes la dotación necesaria para cumplir a cabo tu misión institucional, ¿sí? Y que no solamente se presenta en el escenario de las corporaciones, pensemos en los escenarios judiciales, por ejemplo, ¿sí? La gran cantidad de tutelas que se ponen en el país y la necesidad de darles demanda y respuesta en los términos en que está la ley. Pensemos en las demandas que se hacen para acceder a ciertos servicios, estoy pensando en servicios de salud, educación, etcétera, y los cuales, digamos, las autoridades no tienen las entidades correspondientes no tienen todas las capacidades para poder darle solución. Si me preguntas qué debería hacerse, debería dársele la posibilidad, poner todo a disposición para que las corporaciones puedan cumplir con su misión. Y eso implica, por supuesto, lo que anteriormente se señalaba, de cómo lograr que las autoridades ambientales pues tengan las autoridades ambientales logren superar aquellos temas de controles, diálogo interinstitucional, etcétera. Porque sí creo que es interesante e importante como esta descentralización, ¿no?
lo peor que podría, y eso lo analizamos el otro día también en clase, una clase presencial. Entonces la pregunta era, bueno, si las corporaciones tienen muchos expedientes y hay ciertas cuestiones allí que pueden presentarse y demás, lo mejor sería centralizar todo, que vuelva otra vez, que todo esté en manos de una autoridad central y que sea la autoridad central la que determine y la que conceda o analice, conceda o niegue las licencias ambientales. Y creería que no. Digamos que siempre y generalmente la descentralización debería poder ser leída como una posibilidad beneficiosa, digamos, que beneficie el quehacer del aparato gubernamental, ¿no? Entonces, esto incluso por las posibilidades y el conocimiento y la posibilidad de estar en terreno, en territorio, a las cuales, digamos, una entidad del orden nacional pues se le dificultaría un poco más, ¿no? O podría llegar a haber ciertas imprecisiones o fallas. Generalmente, y esto pasa en diferentes aspectos, pues, quienes están en territorio, quienes están allí, mucho más cerca, pues tienen posibilidades o deberían tener la posibilidad de tomar mejores decisiones, ¿no? Siempre, por ejemplo, una gobernación va a conocer mejor el secretario de un secretario de una gobernación va a conocer mejor el sector en el cual él está dirigiendo que el funcionario que viene del sector central de un ministerio, ¿sí? O de una agencia nacional de tierras, de renovación del territorio, una de estas agencias nuevas, digamos, ¿sí? Siempre va a ser mucho más posible que quienes estén allí puedan desarrollarlo. ¿Qué se necesita? Que tengan todas las posibilidades y potencialidades, ¿sí? Y que, digamos, hayan estos controles en doble dirección, en doble canal, que permitan, digamos, que cada quien cumpla con sus labores y que las cumpla de la forma en que debe cumplirlas y según los ordenamientos, ¿no? Frente a algunas de las preguntas allí, por ejemplo, lo que tiene que ver con proyectos de infraestructura, ¿no? Entonces hay algo que hay que tener claro y es cómo la autoridad ambiental, sean corporaciones autónomas regionales o sea la autoridad central, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, no tienen responsabilidad exclusiva y no son las únicas que están relacionadas con la realización o el desarrollo del proyecto, obra o actividad, ¿no? Entonces, acá hay que tener en cuenta que, digamos, así como está la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, pues también están la Agencia Nacional de Infraestructura y, digamos, el proceso o los proyectos, pues, no recaen en última sobre una sola entidad, ¿no? O para no hablar, por ejemplo, de gobernaciones, ¿sí? O de otro tipo de autoridades o entidades que están allí inmersas con estos procesos, ¿no? Proyectos. Entonces, por ejemplo, lo que tiene que ver con el desarrollo de iniciativas o de proyectos portuarios, ¿sí? De infraestructura, licencias ambientales que han sido concedidas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en los cuales, digamos, el solicitante pues pasó previamente por otro tipo de entidades del orden nacional, Agencia Nacional de Infraestructura, pasó por Dirección de Consulta Previa del Ministerio, pasó por, en su momento, por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, y no solamente, bueno, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, por supuesto, pero que además en proyectos que han sido o que son señalados de interés de los entes y de las autoridades departamentales o municipales, ¿no? Entonces, al final, si bien es cierto, hay un fuerte peso, una valoración allí frente a el trabajo que debe desarrollar la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, pues no es responsabilidad exclusiva de esta.
o de las corporaciones. Y por tanto, digamos, lo que está ocurriendo allí y lo que se plantea en estos proyectos de infraestructura que hoy están, así como se dice, en el ojo del huracán, es falta de diálogo interinstitucional, procedimientos o procesos que en los que falla una de las entidades que está allí comprometidas, o en los que fallan, digamos, diferentes renglones de diferentes sectores, y no necesariamente la autoridad ambiental, ¿no? Aunque también, pues, digamos, ese seguimiento en el que debe realizarse la licencia ambiental, pues implica que la autoridad actúe o desarrolle su trabajo con la suficiente detalle, minucia, que permita que las obras, pues, y también como lo señalamos inicialmente, no solamente se desarrollen de acuerdo a lo que en un momento inicial al conceder la licencia se planteó, sino que puedan ser también, puedan dársele los giros o puedan hacérsele los ajustes necesarios que un nuevo momento o un proceso posterior pues demande y exija, ¿no? Entonces, si las condiciones cambian, pues necesariamente habrá que hacer ajustes y revisiones a los instrumentos o en este caso pues a las licencias, ¿no? Digamos, por más, y hay que también señalarlo allí, por más experticia y conocimiento técnico que se presente, pues hay aspectos que pueden salirse de precisamente esta experticia, de este conocimiento técnico, y que pues eventualmente implican que se hagan necesariamente giros o ajustes, pero estos giros y ajustes, pues si la idea es hacer un seguimiento juicioso, pues los giros y los ajustes al final se harán sobre la marcha y no sobre una calamidad o una fatalidad que se presente y entonces empiece la gente como en el comercial, ¿no? A ver quién tuvo la culpa, sino que se puedan hacer estos ajustes y pues sean los impactos sean los menores o no haya incluso los mismos, ¿no? Especialmente en lo que tiene que ver con infraestructura, entendiendo que pues también son apuestas de largo plazo, de largo aliento, pues es mucho más necesario hacer un monitoreo, una revisión y un seguimiento permanente. Frente al tema y creo que con esta cerraríamos por cuestiones de tiempo, no sin señalar que pues otras preguntas podrán ser resueltas de manera virtual, con muchísimo gusto, con los organizadores del diplomado. Podríamos revisar y dar solución a las otras inquietudes que se generen a través de mi correo electrónico, de los contactos que tienen quienes han hecho la gestión de este espacio. Claro, las preguntas uno diría, en una apuesta de crecimiento verde, uno de los sectores que mayor músculo y mayor crecimiento o mayor despliegue debería tener es el Sistema Nacional Ambiental, y por supuesto hablaríamos de Ministerio y hablaríamos de Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y Corporaciones Autónomas Regionales. ¿Sí? Eso, digamos, hay que ser también muy francos, desde el ideal, ¿no? La expectativa debería de ser esa, ¿no? Si la apuesta es el crecimiento verde, el desarrollo sostenible, un giro ambiental, o como lo plantea la Corte, un giro ecocéntrico, etcétera, digamos, pues, uno de los sectores que mayor potencialidad debería tener es el sector de las corporaciones. Contrario a esto, lo que se ve es lo que inicialmente has llamado un fortalecimiento de todo lo que es el aparato, la institucionalidad y el derecho antiambiental, y lo que son otros sectores, ¿no? Entonces, y hay que también ser muy sinceros, yo pensaría que hay que ser muy sinceros en el entendido de que el sector ambiente, pues, salvo lo que tiene que ver con este componente
otorgamiento de licencias ambientales. El resto de los componentes pues son componentes muy débiles, ¿sí? No es sino pensar, por ejemplo, en cuáles son los ministerios apetecidos, y generalmente nadie va a decir yo, uno de los que menos genera interés pues es el del Ministerio de Ambiente, ¿no? Generalmente la gente quiere ir a gobierno, el caso hace poco pues vivienda, ¿sí? Y etcétera, digamos, como otro tipo de ministerios, pero lo que es estos componentes o estas instituciones relacionadas con el tema ambiental pues no son muy apetecidas. ¿Qué debería de hacerse o qué debería suceder? Pues que una apuesta, una perspectiva de crecimiento verde y crecimiento verde que por supuesto tenga como norte el entendimiento del principio superior de protección ambiental, pues sean ministerios o sean entidades o organismos que tengan una mayor amplitud y un mayor despliegue de sus iniciativas y su fortaleza, incluyendo por supuesto un músculo financiero, ¿no? Para poder operar y actuar. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Espero que los debates, discusiones y elementos aquí tratados pues sean de utilidad para su ejercicio académico y profesional, y por supuesto que se complementen y desarrollen y tengan conexiones con lo que ha sido el trabajo previamente desarrollado en el diplomado y pues los componentes que están allí expuestos, ¿no? Ha sido muy agradable compartir este espacio con ustedes y poder lograr dar cuenta de estas preocupaciones y estos planteamientos que sobre la temática en lo particular pues a mí me generan bastante preocupación, pero también en los que esperaría poder contribuir en la generación de alternativas y respuestas, ¿no? Sin nada más que decir, pues les deseo una excelente noche y ojalá tengamos la oportunidad de volver a intercambiar expectativas y opiniones. Hasta luego.